Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidísimos a un nuevo video de Astro Mística. Hoy les traigo una reseña de un tarot muy bonito, muy especial, de una persona que admiro bastante, que me gusta su punto de vista acerca del tarot. Así que les traigo esta hermosa reseña de El Tarot como Guía. Esta es la tercera edición de El Mazo. Yo entiendo que ha sacado bastantes versiones, pero yo adquirí esta última especialmente porque tiene los bordes en plateado. Los que me siguen en este canal ya hace mucho tiempo saben que yo disfruto mucho de estos tarot gilded, que tengan los bordes dorados o de colores. Bueno, a mí me encantan, no sé por qué, pero me fascinan. Entonces ella sacó esta edición y allí ya tenía estas como mejoras, algunas otras cositas que había hecho. Entonces la adquirí, está bastante bonito. Ya voy a traerles como lecturitas interactivas acá en el canal con este mazo para que más o menos vean qué tipo de mensaje está, que son bastante bonitos. También me gustaría recordarles que la autora tiene una página web que se llama eltarotcomoguia.com y allí ella nos ha facilitado a las personas especialmente que han comprado el mazo y a todos los que quieran aprender tarot los significados de cada una de las cartas de este mazo, especialmente los arcanos mayores. Ojalá en algún momento también saque los menores. Tengo entendido que también ella da cursos, tiene un curso pregrabado, algo así, así que si les gustaría también unirse allá a los cursos de ella, pues podrían apoyar, ¿no? También sacó recién este año otro nuevo mazo que se llama el Tarot del Arte, que nos trae una propuesta bastante interesante y lo adquirí. Fue un ofertón que por aquí pasó algo en Estados Unidos, una oferta de ahí, algún holiday. Y como en Busca Libre también es parte de Amazon y todo eso, entonces nos dan a veces un poquito más de descuento y lo agarré con descuento. Así que ya sé que me lo enviaron, puede ser que a final de este mes de septiembre me llegue y les voy a traer la reseña de ese mazo también, ¿ok? Pero de momento vamos a empezar entonces con este precioso mazo y ya nos vamos a ir a la mesa de tarot. Muy bien, ya estamos aquí en la mesa para poder ver las cartitas, ver la reseña más de cerca. Como ven, esta es la cajita, es una cajita mate, una caja dura, tiene un material como aterciopelado, la verdad es que está súper bonito. Acá atrás tiene un poquito como una descripción de qué es la espiritualidad y como para qué sirve o para qué está intencionado este tarot. Como ven, tiene un tipo como de arte, creo que se llama naif este tipo de arte, pero es muy común de la autora de Valeria Montañez como su sello de marca. Es una caja muy bonita, esta es la tercera edición. En esta tercera edición las cartas vienen con bordes plateados, metálicos. Entonces vamos a ver la cajita. Voy a pesar la caja para que ustedes tengan en cuenta cuánto es el peso, pero yo lo compré en Busca Libre y pues ahí generalmente te dan el envío gratuito, al menos acá en Estados Unidos me dieron el envío gratis. Pero si por alguna razón lo quieren comprar de alguna otra fuente, de la página oficial de la autora, que bueno, creo que ya no envía internacional, no recuerdo muy bien, creo que ya lo manda directamente el link de Busca Libre. Muy bien, entonces aquí tenemos la balanza, vamos a colocar la caja y sale un peso aproximado de 337 gramos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta en caso de que quieran comprar muchos para su tiendita de tarot. Muy bien, entonces vamos a abrir la cajita, miren qué precioso, como ven por dentro tiene este aplique holográfico, que son como unos pececitos con corazoncitos, es bastante bonito. Aquí viene una cartita, una carta blanca, ya que dentro del método de la autora ella siempre le gusta utilizar una carta blanca. Y creo que también en el libro que ella tiene en conjunto con este mazo también explica cómo utilizarlo. Viene un pequeño libro guía, es un librillo de significados y tiradas. Vemos que tiene los significados de los arcanos mayores y menores, con unas pequeñas tiradas acá al final. Un resumen muy pequeño y dado desde la visión de la artista. Algo que sí noté es que en este librito pues no me vino el mensaje del emperador, solo llega la emperatriz y luego pasa de una al gurú, que el gurú pues en este caso sería el hierofante.
o el sumo sacerdote, ¿no? Pero no está el emperador. Entonces es una falla, por ahí pongámosle de edición del librito, pero bueno, pues ya, esa es la magia de de las publicaciones indies, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces las cartitas. Ahorita ya tengo, como ven acá abajo es solo negro. Ahorita ya le he usado al mazo, así que está un poquito desordenado, pero ya lo termino de hacer esto y lo ordeno para poderles mostrar. Miren cómo se ven las cartitas, son en acabado mate, también aterciopelado. La tercera edición viene con un borde en plateado, que lamentablemente, o sea, en persona sí se ve plateado, pero en cámara casi creo que no se va a notar mucho. Espero que sí. Creo que sí se está notando. Es un plateado no tan brilloso, es como un plateado un poquito matificado. Pero sí se lo ve duradero, o sea, hasta ahora se ha desgastado, pero poquito. Entonces en ese aspecto vamos bien. También las cartas, miren cómo tienen estos bordes aquí, estos cortes. Están bastante bonitas, como ven tiene este fondo o este back de gatos. Miren qué bonitos los gaticos. Están bastante bonitos y vamos a ver la medida, que sí es diferente a los otros tarots. Tenemos que de ancho está midiendo como 7.3 centímetros y de largo está casi a unos 11 centímetros, a la que puedan ver allí. Entonces sí son un poquito más pequeñas que una baraja tradicional. Tengo aquí, por ejemplo, mira, justamente sale la carta de la estrella. Tengo este mazo de Rider White, que es de mis favoritos. También tengo una reseña de este mazo, pueden encontrarla por acá arribita. Pero esta es una carta standard size, o sea, un tamaño tradicional. Y miren, son más chiquiticas y un poquito más anchas también. Ya, entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, este hermoso tarot, las cartas se ven de buena calidad, muy buena calidad, es un grosor considerable, bastante bueno para barajar y todo lo demás. Y a pesar de que aquí la caja dice el tarot como guía y solo así un tarot, pero tengo entendido que ahora la autora generalmente cuando se refiere a este tarot le dice como el tarot del niño interior. O ella, así como ella lo llama cada vez que habla en directos y así, porque ahorita ya sacó un nuevo tarot que también lo adquirí y ya muy pronto les voy a traer la reseña una vez que lo haya probado y todo lo demás. Este ya lo tengo desde hace muchísimo tiempo atrás, entonces recién he decidido traerles la reseña, entonces bueno. Pero este de aquí se lo conoce como el tarot del niño interior. Creo que va mucho más ad hoc, porque también el estilo, el arte, las ilustraciones tienen un poco, al ser un poco naif, creo que si me equivoco, por favor díganme abajo en los comentarios. Creo que este tipo de arte se llama naif, pero va ese estilo como muy bien con estas temáticas del niño interior y así, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a mostrarles las cartitas. Muy bien, entonces vamos a empezar viendo los arcanos. Aquí tenemos el hermoso arcano de loco con algunos símbolos que la autora ha querido colocar. Obviamente pueden encontrar también el significado de cada uno de los arcanos de esta baraja con más detalle en el sitio web de Valeria, que se llama eltarotcomoguia.com, hasta donde tengo entendido. Entonces allí ella ha puesto de forma gratuita un blog en donde están todos los significados de los arcanos mayores de su baraja. Así que si ustedes quieren comprar esta barajita, apoyarla a la autora y no pueden comprárselo con el libro porque es un poquito más costoso y solo pueden adquirir el mazo, bueno, van a encontrar la guía al menos de los arcanos mayores en el sitio web de ella. Entonces vemos aquí el loco, miren qué bonito. Personalmente me gusta mucho este tarot. Y vamos a ver aquí el mago también mostrándonos mucho todo lo que son los símbolos alquímicos, astrológicos, etc. Tenemos la sacerdotisa. Miren qué preciosa. La emperatriz. El emperador.
Aquí estaría, uy, se cayó. Aquí estaría el gurú. Ella le ha puesto el gurú, pero estaría en representación del hierofante o el sumo sacerdote. Está el enamorado. La pastilla azul o la pastilla roja, dice, decide. Tenemos aquí el carro. Aquí está la carta de la fuerza, pero en el mazo de ella ha creado dos arcanos de la fuerza y ella le ha cambiado el nombre a integración. Ella divide el arcano de la fuerza en dos, uno yin y uno yang. Entonces el de energía yin es el dragón y el de energía yang es el tigre. ¿Ok? Igualmente pueden encontrar los significados en el sitio web de ella. Está completamente descrito por qué lo hizo así, por qué le llama integración y no fuerza. Bueno, pero estos son el mismo arcano. Aquí tenemos el ermitaño o la ermitaña, la rueda de la fortuna. Tenemos aquí a la justicia, el colgado, en los símbolos aquí. Todos los detalles tienen un símbolo escondido. Aquí está la muerte, la templanza, la sombra, que sería el diablo, la torre, la estrella, que es de mis cartas favoritas. Es la portada de la caja del mazo. La luna, el sol, el juicio y el mundo. Vamos a ir viendo entonces los arcanos menores, de forma más rápida, ¿ok?
las cartas, algo que me gusta mucho de este mazo es que el arte me parece precioso, me encanta. Tiene mucho simbolismo, tiene mucha información dentro de cada baraja, o sea, de cada carta, perdón. Y además de eso, hay algunos que ha cambiado un poco el aspecto, pero le ha dado como una, por ejemplo, el 3 de oros, ¿no? Que nos habla aquí de proyectos, de trabajos que están haciendo. Entonces, me gusta bastante, me gusta la propuesta del artista. Siempre hay que recordar que el tarot, además de una herramienta espiritual y todo, también son propuestas de arte. Entonces, hasta ahora me gustan las propuestas que ella ha hecho. También algo que me gusta mucho es cómo ha sostenido un poco estas características físicas que se le dan a los arcanos de la corte en el tarot, ¿no? O sea, en estas visiones antiguas. Como vemos aquí las sotas, rubios, mira aquí está como que parece el príncipe azul viniendo a ti, el rey de copas, rubio, ojos azules. También, por ejemplo, acá los reyes y las reinas de oro, morenos, cabello oscuro. Si vemos acá en los bastos, por ejemplo, vemos a los pelirrojos o estos cabellos, personas de cabello castaño. Y, por ejemplo, en las espadas, en cambio, vemos a las personas de piel más como latina, más mediterránea, cabellos oscuros, ¿no? Entonces, se me hace bonito, me gusta que ella haya como tratado de ponerles allí y de esa forma también se da como un poquito más de variedad, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo se vería este mazo en la mesa. Porque a veces cuando son muy coloridos y tienen muchos objetos dentro de la escena, puede ser un poquito confuso leer con ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve estas cartitas sobre la mesa. Y también para que vean cómo se baraja. Se baraja bastante bien. Son cartas mate, así que al menos yo no he tenido ningún problema. Miren cómo se ve súper bonito. Vamos entonces a poner un tablero 3x3, que es el que generalmente suelo hacer yo. Vamos a ver acá. No salen los caballos. El 10 de oros también me gusta mucho. Si ven cómo tiene las hélices del ADN, porque nos está hablando de los ancestros. Hay que recordar que este tarot tiene una visión más terapéutica o como tipo evolutiva. Entonces no es tanto un tarot como para hacer lecturas predictivas. Es más para algo terapéutico, algo como para el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, si tú eres una tarotista que te gusta el tarot evolutivo, espiritual, terapéutico, de todo ese aspecto, este tarot te puede ser muy útil, bastante útil. Yo generalmente hago también ese tarot, pero estoy practicando más el predictivo. El predictivo también tiene sus cositas, ¿no? Y este tarot sí funciona un poco como para el predictivo, pero las respuestas que dan, yo siento, será que es por el arte que tiene, indudablemente son más terapéuticas. O sea, siempre que lo utilizo y para esto, son como más, no sé, es como que da un mensaje muy bonito. Personalmente me gusta mucho. Considero que también este es un tarot de colección, entonces por eso casi no lo han visto que lo he utilizado acá en lecturas en video. Y tampoco no lo utilizo mucho con clientes, lo tengo más como para mí o así, o situaciones muy especiales, porque trato de cuidarlo, porque sé que no va a ser quizás tan fácil conseguirlo de nuevo. Entonces es bastante bonito, la verdad a mí me gusta mucho, yo he podido leer bastante bien con este tarot. No diría tanto a nivel predictivo, pero sí más para las sesiones terapéuticas creo que facilita bastante con este tarot, ¿ok? Y como ven, ahí está la imagen. Sí es posible leer. Justo nos salieron muchos oros. Miren qué bonito. Obviamente no preguntamos nada en específico. Solamente estoy haciendo un layout de cómo se verían las cartas sobre la mesa. Pero están bastante bonitas, ¿ok? Y es curioso porque han salido la gran parte de las que sí me gustan, o sea, de las que me gusta cómo ella las ha dibujado. El 10 de oros era otra y el 5 de oros era otra que también me gustaba mucho, porque si se dan cuenta del 5 de oros no se ve tanto como este fondo de la iglesia, nada, sino como que se ve de fondo una tienda o algo así. Como que le da algo, un aspecto más contemporáneo, como más de nuestra época.
Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado la reseña de este tarot. Ya saben que todas las reseñas las hago con mucho amor. El tarot y los oráculos es algo que me encanta demasiado. Soy muy feliz cuando hago lecturas de tarot. Y bueno, aquí estamos para compartir con todas las demás personas que también les encante esta hermosa herramienta y este hermoso arte. No se olviden que si les gustaría tener una sesión de tarot conmigo, pueden ingresar a mi sitio web astromystica.com. Voy a dejar incluso el link en la caja de descripción para que me puedan contactar con facilidad. Ahí está mi WhatsApp, yo siempre contesto, también estoy en redes sociales bastante activa. Especialmente estoy en esta plataforma T, no puedo decir el nombre completo porque si no YouTube como que nos banea. Y estoy allí haciendo directos diarios de lunes a sábado, así que si les gustaría seguirme en mis redes sociales, se los dejo por aquí. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse a este canal que es completamente gratis. Y también, mi gente, ya por fin pueden unirse como miembros del canal aquí en YouTube. Es una pequeña inversión, pongámosle así, mensual, pero van a tener algunas ventajas, algunos beneficios para las personas que se quieran unir como miembros de Astromística. Y les agradecería mucho porque con eso apoyan bastante al canal y yo puedo seguir trayéndoles reseñas, trayéndoles contenidos, cursos gratis, que sé que les ha gustado bastante el curso del oráculo Trabaja tu Luz. Así que si quieren apoyar el canal pueden unirse. Para las personas, voy a estar grabando un nuevo curso de un oráculo que me pidieron bastantísimo, que es el oráculo de la sabiduría. Bueno, estoy entre esa, no sé si es el del oráculo de la sabiduría el que podría ser o el oráculo de las semillas estelares, porque también me pidieron bastante semillas estelares y oráculo de la sabiduría. Ya saben que estos oráculos yo los tengo hace mucho tiempo, pero no sé, mi gente. Déjenme acá abajo en los comentarios cuál les gustaría para poderse unir como miembros del canal y vamos a ponernos manos a la obra. O sea, yo y Tommy, que es mi perrito. Pero bueno, no se olviden de suscribirse, de unirse a los miembros del canal que nos apoyarían aquí, o sea, me apoyarían a mí bastante para poder seguir haciendo esto que me gusta. Y no se olviden, obviamente, de darle like. Smash that like button and subscribe. Nos vemos luego. Ora y miel para todos. Bye.